Muy bien, muchas gracias. Vamos a estar hoy hablando sobre un tema fundamental que hace precisamente al presente y en particular al futuro de nuestro país. Yo creo que tenemos que irnos a una rebelión fiscal, pero voy a estar explicando qué significa rebelión fiscal, cómo se puede hacer esto y los efectos que va a tener en nuestro país una genuina rebelión fiscal. Empezamos. Bruno, realmente muy agradecido por este espacio que me estás dando y a toda la teleaudiencia de la radio BM Online, al cual estamos ahora comunicándonos. Les digo lo siguiente: el Paraguay necesita de algo importante que se llama de rendición de cuenta y contraprestación. ¿De qué rendición de cuenta y contraprestación estamos hablando? Pues del dinero de la gente. Los paraguayos pagamos demasiado impuestos y demasiado dinero y no recibimos contraprestación. ¿Qué significa contraprestación? En la Constitución del Paraguay, que es un contrato hecho entre los paraguayos para de alguna manera ordenar a nuestra república, significa que nosotros hemos establecido un orden de características políticas y financieras por el cual los paraguayos pagamos y extranjeros que viven en nuestro territorio pagamos impuestos y de esa manera el Estado se encarga de utilizar ese dinero para las actividades que le están asignadas en la Constitución. La pregunta es, ¿para qué pagamos impuestos? Pues sencillamente para que haya orden y no haya desorden, para recibir servicios que de alguna manera pensamos que serían mejor que los provea el Estado. La respuesta que nosotros tenemos que dar a esto es que todo esto es una gran mentira. Estamos ante una gran mentira, señoras y señores. Y la gran mentira es que pagamos impuestos y no tenemos contraprestación. Y esto me remito a los hechos. Cuando usted se va por la calle y ve que hay calles que realmente uno puede transitar, pues no hay contraprestación. Cuando una señora o un señor de edad se va a un hospital y no encuentra medicamentos, pues no hay contraprestación. Cuando nosotros tenemos que tener una educación de alta calidad en un país pequeño de no más de 7 millones de habitantes y que tenemos lo que se llama el examen de PISA de 81 países, ocupamos el 80 en educación, quiere decir que no hay contraprestación. O sea, ¿de qué educación entonces estamos hablando? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que un grupo minoritario de personas se está enriqueciendo a costa de los demás. Y cuando un grupo de minoritarios se enriquece con nuestro dinero, pues lo que tenemos que hacer es algo muy sencillo: dejar de pagar impuestos. ¿Por qué vamos a tener que seguir pagando a alguien que realmente está derrochando el dinero que utilizamos? O a usted, señora, le paga al empleado o empleada que tiene cuando le es infiel y cuando derrocha el dinero que usted le dio. Yo le puedo asegurar que aunque usted sea una persona humilde o sea una persona que tenga muy buenas condiciones económicas, porque en realidad no importa eso. A lo que me refiero es que si usted tiene un empleado y esa persona no le está respondiendo y para colmo se burla de usted, mal dinero que usted le da y no le hace caso, dándole usted el dinero que le pertenece a esa persona, pues esto, señores, es una burla. Y es una burla en la cara. La persona, además de burlarse, utiliza ese dinero que le damos mensualmente para que ellos se enriquezcan. El propietario de ese dinero, pues sencillamente no es solamente una burla, esto es injusticia. No puede ser, señores, que tengamos 80 diputados, 41 senadores y nosotros no tengamos como representantes. ¿Quién nos representa a nosotros? Voy a decir algo que he llegado a sostener por mucho tiempo aquí en este programa y en otros lugares. Yo no tengo a quien a mí me represente, sinceramente les digo. Alguien que me represente, pero no hay nadie. ¿Y saben por qué? Uno de los que están ahí están dispuestos a defender la vida, la libertad y la propiedad. Y cuando ninguno está dispuesto a defender la vida, la libertad y la propiedad, entonces quiere decir que que en realidad no me representan. Entonces, ¿para qué voy a seguir pagando? Rebelión fiscal significa abstenerse de pagar los impuestos porque estamos siendo objeto de un robo. ¿Y qué pasaría si hay esta rebelión fiscal? Muy importante. Va a significar que el Estado se va a quedar sin víveres. El Estado ya no va a poder pagarle a sus funcionarios. Va a significar que el burócrata
que hoy ahorra con nuestro dinero para que finalmente, pues, que haga entonces y que consiga ese, vaya a vender chipa en la calle o que se vaya a poner su propio taller mecánico, su propia zapatería, pero que no nos siga finalmente metiendo las manos en sus bolsillos. Y yo parezco que estoy diciendo algo que parece una cuestión exagerada, es decir que nos están robando. Exagerado es decir que ellos no prestan ningún tipo de rendición de cuentas. Pero si la comunidad de Hawái, en este caso a los asuncenos, el endeudamiento ya llegó al 40.5% del PIB. Y esa es una crítica que le hago yo al presidente de la República Santísima. Dice que no le puede controlar al Ejecutivo. Por si ustedes del pueblo deberían solicitarle, so pena, por supuesto, de algún tipo de sanción, al Poder Ejecutivo que diga qué está haciendo. Forman parte de unas migajas. Ustedes viven de las migajas del poder. Quiere decir sencillamente que ustedes son parte del problema, ya no pueden ser parte de la solución. Y con una respuesta a Einstein, que se le consideraba un genio sencillo, y que por supuesto otros autores también lo dijeron de otra manera. Si queremos hacer y cambiar lo que logrando lo que hoy tenemos, haciendo lo mismo, pues sencillamente no vamos a tener ningún tipo de resultado. O sea, si yo sigo haciendo lo mismo y no tengo resultados, entonces quiere decir que algo tengo que cambiar. La diferencia es que yo como persona privada, o usted señor que me está escuchando, como persona privada, puede soportar esos problemas. Si usted tiene un negocio y no está haciendo bien, puede cambiar, pero va a perder probablemente dinero, pero usted mismo va a tener que sortear ese problema, pero con su dinero. Con su dinero. La diferencia está que en el Estado, los que se equivocan y repiten el mismo error, lo hacen con nuestro dinero. Entonces, qué fácil es equivocarse. Pues lógico que es fácil equivocarse porque no lo pagas con tu dinero. Que lo pague don Carlos, que lo pague doña María, que lo paguen las personas. Porque total yo me sigo equivocando. Total yo pongo mis manos en las licitaciones que algunos ya se las conocen como Mr. 20%. ¿Usted sabía eso? Pero por favor, este país no tiene más de 7 millones de habitantes y sabemos perfectamente que en muchas licitaciones se participan bajo el nombre de Mr. 20%. O sea, no tenés nombre, no tenés cédula de identidad, pero sí tenés obviamente una maleta muy interesante que te llega a tu casa. Desde luego pasando por todo el sistema financiero para que de esa manera eso pasa por encima del sistema financiero. Porque si hay algo que de alguna manera, yo no estoy de acuerdo, yo les voy a decir eso también, no estoy de acuerdo con el tema de Gafilat, pero de alguna manera le permite también a nosotros darnos cuenta que si ese dinero que se introduce al sistema financiero es 20, 30, 50 veces más de tus ingresos, pues sencillamente aquí hay algo más. Pero, es aquí que nos podemos dar cuenta de algo. Que probablemente no pillemos por el sistema financiero, por el sistema bancario, si el dinero le llegó a una persona. ¿Saben por qué nos podemos dar cuenta? Por sus nuevas casas, por sus nuevos vehículos, por sus nuevas propiedades y por sus viajes. Más fáciles. O sea, si usted, señora, de usted, señor, le ve a una persona que aproximadamente gana, supongamos, 10 millones de guaraníes y se construye una casa que vale $1 millón y tiene un vehículo que sale $80,000 y se va 2 veces al año a Miami, pues yo le puedo asegurar que hay algo que está mal. Y eso no hay necesidad de ser un economista, abogado, administrador, etc. Hay que tener aranducat. ¿Qué significa eso? Sentido común. El paraguayo tiene sentido común. El paraguayo no es tonto. Por eso es que las personas no quieren más participar en los partidos políticos. Por eso es que los jóvenes no quieren ser parte de la política, porque se dan cuenta que los que están arriba les engañan. Los que están arriba hacen siempre lo mismo. Los que están arriba de boca para afuera, así como dice la Biblia. De boca para afuera dicen que le claman al Señor, pero en sus corazones en realidad le odian al Señor. En pocas palabras, en realidad son todos unos incoherentes. O sea, están lejos de aquello que el gran Cicerón, el gran republicano, el gran senador romano decía. Y a mí siempre me gustó esta frase decirlo y lo
vuelvo a repetir aquí porque creo que señala un contexto histórico importante en la historia de la humanidad y que hoy se sigue estudiando, por cierto, en ciencias políticas, en derecho, en economía, y por lo visto algunos nunca lo toman en cuenta porque creen que una frasecita más. Las frases de los grandes pensadores nosotros las deberíamos estudiar y analizar. Fíjense en lo que decía Cicerón. Cicerón decía lo siguiente: para granjearse la simpatía del pueblo, el gobernante tiene que ser una persona austera. Fíjense qué sencilla es la frase. No tiene ni 2 líneas. Yo me pongo a escribir en la computadora, supongamos ahora, y yo creo que va a entrar en 2 líneas. Demasiado fáciles. Fácil de escribirlo ahora, más de 1500 años después que lo haya dicho Cicerón. Pero fíjense qué realidad y qué verdad tan interesante. La persona que se muestra austera, que vive con lo que tiene, con lo que produce, no gasta más de lo que le ingresa y no le roba a su prójimo, esa es una persona austera. Y esa es la persona que al mostrarse austera se tiene una suerte de simpatía, obviamente, de la gente. ¿Saben por qué? Porque el pueblo conformado de individuos se da cuenta que también esa persona pasa por lo mismo que el hombre y la mujer común de la calle. Él gasta lo que puede. Él abre su heladera y no tiene lo que otros tienen. ¿Por qué? Porque es lo que él tiene. Y esa es la diferencia entre el funcionario público y una persona en el sector privado. Una persona en el sector privado puede tener 10 heladeras si quiere en su casa. Yo personalmente estoy de acuerdo con eso porque es moral y ético que una persona se pueda enriquecer y que sea rica y que contrate personas y que pueda de alguna manera, por supuesto, hacer mejor por su país. Con eso yo estoy totalmente de acuerdo. Yo no soy un resentido como muchos. Yo no soy una persona rica, pero me enaltece y me alegro cuando una persona sale adelante y tiene muchos ingresos, pero que no le ha robado a su prójimo. Pero a diferencia del funcionario público, ese dinero que él recibe no es un dinero que él se ganó solamente por ocupar el cargo. Ese dinero viene de los impuestos. ¿Y qué son los impuestos? Los impuestos, lo dice el nombre, es una imposición que el Estado le colocó a las personas al principio cuando se formó el Estado para de alguna manera resguardar el orden. Para eso nomás se hicieron los impuestos. Porque nosotros al principio éramos 50 personas, 100 personas. Supongamos hasta 500 o 1000 personas, nosotros podíamos convivir y sabíamos que si había un delincuente podíamos mencionar y darle, digamos, el sometimiento de la ley para sancionarle a esa persona. Pero ¿cómo vamos a hacer si somos ahora 1 millón? Si somos 7 millones, si somos 50 millones. Entonces, los griegos y los romanos dijeron: señores, la cantidad de personas que están en un territorio determinado es tan grande que si nosotros no establecemos un dinero para resguardar nuestro orden, para impedir que el violento le mate a su prójimo o que alguien de afuera cruce la muralla e ingrese a nuestra ciudad, que es la ciudad polis, la polis griega le decían ellos, no venga a matarle a otra persona, pues necesitamos darle a un grupo de personas que de alguna manera se encarguen de garantizar nuestra seguridad. La idea básicamente no es mala per se, porque es algo lógico. Ya no somos 500 ni 1000, somos millones. Y en consecuencia, hasta ahí estaba bien la cuestión. Pero el problema es que no quedó ahí. ¿Qué pasó? Los que fungían de vigilantes, los que fungían de policía, a lo que hoy denominamos policía, empezaron no solamente a pedirnos dinero para más armas
y más potestades y atribuciones. Empezaban a decir, yo también me voy a encargar un poco de la educación, yo también me voy a encargar de la salud, y yo también me voy a encargar de otros temas, y para eso, señores, necesito más plata. Y ahí empezó el problema. Ahí se terminó, señores. Y para colmo, y esto sí que es un problema de la modernidad, que en otra ocasión vamos a hablar, ellos crearon su propio banco. ¿Qué banco crearon? El Banco Central. Los bancos, señores, siempre fueron privados. El éxito del norte de Holanda y de Inglaterra, que fueron los primeros países del mundo occidental, incluso hubo casos en la Roma republicana y en el Renacimiento italiano, habían bancos, pero eran privados. Es decir, un grupo de personas honorables a quienes se les confiaba el dinero, y de ellos de alguna manera, en primer lugar, eran personas que cuidaban ese dinero y después se dieron cuenta que podían prestar. Un negocio hiper interesante, de luego, lo cual no está mal hacer eso. Pero ¿qué ocurrió? El Estado no solamente hizo ese trabajo, sino que convirtió a su banco, la banca central, en un monopolio. Y cuando el Banco Central se hizo del monopolio, pues obviamente no había más que esperar una sola cosa. Crearon monedas y billetes artificiales. Entonces, cuando hay problemas de déficit, el Estado se encarga obviamente de cubrir ese déficit. Pero como tampoco lo pueden cubrir, entonces piden más impuestos. Por eso es que yo creo que hay que ir a una rebelión fiscal. Tenemos que dejar de pagar. Si nosotros dejáramos de pagar un mes o 2 meses a lo sumo los impuestos, yo le puedo asegurar que aquí va a haber una revolución, señores. Pero no una revolución para mal, una revolución para bien. Porque si la señora que vende remedio yuyo, el señor que tiene que estar trabajando 12, 14 horas en su taller, tiene su cliente y es fiel a su cliente y trata de hacerlo mejor para poder subsistir, porque depende de su cliente, pues estas personas que están en el poder, el Estado también tiene que aprender que nosotros realmente ya no le vamos a pagar por algo que ellos ya no están haciendo. Cuando ellos se den cuenta que ya no les pagamos por lo que están haciendo, pues sencillamente van a tener que retroceder. A menos que, y a mí no me extrañaría, porque también tengo que mencionarlo, hagan lo siguiente. Vengan a buscarnos para llevarnos a la cárcel. A mí no me extrañaría eso. Que cuando se instale la rebelión fiscal, en lugar de ellos decir, con mucho gusto, yo creo que acá tenemos que de alguna manera ya esto cambiar, es muy probable que un grupo de corruptos digan lo contrario. ¿Y saben qué van a decir? Utilicemos a la Administración de Justicia para ir a ingresar a las casas y a la oficina de todos aquellos que no quieren pagar sus impuestos. Y vamos a llevarla a la cárcel. A mí no me extrañaría que eso ocurra. Porque de hecho es lo que ocurriría si nosotros hacemos esta rebelión fiscal. Pero sí vamos a hacer un movimiento ciudadano en favor de la libertad. Porque sinceramente les digo, y que quede grabado esto, sin una rebelión fiscal esto no va a tener una respuesta. Los impuestos van a seguir creciendo, las regulaciones van a seguir aumentando, el endeudamiento va a seguir creciendo, y ojalá un gobierno patriótico, un gobierno que realmente piense en la gente, suba en el 2028 y haga realmente las reformas. Pero a veces yo me pregunto si en el 2028 podrá ocurrir esto. ¿Será que las personas que realmente le quieren a su país están metidas en la política? Pues parece ser que las personas prefieren nomás, por supuesto, cuidarle a su familia y dedicarse a su trabajo, lo cual me parece muy bien. Y de hecho así luego tiene que ser. Por eso es que yo en el nuevo orden social que propongo y que vengo hablando ya hace un buen tiempo atrás, digo, por ejemplo, que en el campo municipal
Estoy hablando de las municipalidades. Los cargos no tienen que ser mayores a 2 años. Fíjense lo que le estoy diciendo. El intendente y el concejal, si vamos a mantenerlo así como estamos, pues no tienen que durar más de 3 años. Pero algunos dirán, ¿pero qué vas a cambiar si son 3 años? ¿Van a seguir robando? No, vamos a hacer algo diferente en el nuevo orden social. Vamos a dividir la ciudad en barrios o circunscripciones. Y las personas van a elegir la autoridad de ese barrio con la plena garantía, en primer lugar, de que lo que se recauda se va a utilizar exclusivamente para el tráfico, las calles y el mantenimiento, obviamente, y recolección de basura. Solamente para esas 3 cosas. Si no lo hacen, porque estas personas que van a subir al poder por 3 años van a firmar un contrato con los vecinos. Y ese contrato va a decir, en caso que yo no haga esto y no cumpla con lo que estoy estableciendo, me someto a los tribunales del fuero civil y penal en caso de que no esté cumpliendo. Entonces cualquier vecino, los vecinos le vamos a poder demandar a esa persona. Y lo vamos a poder hacer. Pero hoy no podemos hacer eso. Y le voy a hacer una pregunta nomás, ¿por qué no podemos hacer eso? Una sencilla pregunta. ¿Usted le conoce a su concejal que supuestamente le representa en su ciudad? ¿Usted confía en ese concejal? ¿Usted le vio a esos concejales alguna vez luchar por los intereses del vecino? Bueno, si usted me responde, pero con la mano en el corazón a esa pregunta, pues entonces por ahí voy a dudar. Pero yo personalmente no tengo ninguna duda. Y no hay duda porque ellos tienen un ambiente de impunidad absoluta. Cuando hay elecciones, ¿qué hacen? Te vienen, se bajan a tu casa, te compran, de repente le compran algo a una persona, el que tiene más plata, que de hecho deben tener mucha plata muchas veces, le hacen un asado ahí en el vecindario y ahí terminó. Son electos y ¿qué pasó? Anda querer ver lo que hay detrás de la ventanilla de su vehículo blindado. Se olvidaron de la gente. ¿Y de quiénes ellos no se olvidan? De una pequeña clientela que se llaman los punteros. ¿Y quiénes son los punteros? Los referentes a quienes ellos le pagan y traen los votos. Esa es una expresión que se utiliza en todas partes y que significa que el político o el partido tiene un puntero rentado, pagado con nuestro dinero de paso, de luego. Entonces, ¿qué hace este puntero? Fíjense lo que le estoy diciendo, porque esto es algo real, no es un invento. El puntero está dividido en el comité, en la seccional, en el barrio. ¿Y qué hace ese puntero? Ese puntero tiene totalmente diagramado el barrio calle por calle. Y sabe a quiénes le tiene que ir a visitar para ir a votar el día de las elecciones. ¿Y sabe a quién le tiene que ir a votar, a visitar? Al funcionario público. Porque sabe ese puntero que si llega a juntar un porcentaje de los aproximadamente 300.000 funcionarios públicos, pues va a ganar la elección. Los demás estamos perdidos. No podemos hacer nada porque es una maquinaria. Entonces hay que romper con esto. Y para romper con eso, desde luego, yo soy un afín, pero un recalcitrante promotor de la educación. La primera forma es educarle a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a que entiendan que esa no es la forma de ganarse la vida. Que los jóvenes y los niños tienen que prepararse para ser independientes, para trabajar, para saber trabajar en equipo, que aprendan a no robar,
a no mentir, a darle principios y valores. En eso yo creo firmemente. Y esa es la tarea de la educación. Pero una tarea así implica años, muchas veces, de actividades y por sobre todas las cosas de una educación diferente. En consecuencia, este modelo requiere de ser roto. Este no es el modelo que los paraguayos deseamos. Nosotros no hicimos nuestra independencia en 1811 para estar así. Nosotros y nuestros tartarabuelos en la guerra de Triple Alianza de 1864 a 1870 nos fuimos a la guerra y murieron allí muchos de nuestros parientes para que estemos así. En la guerra del Chaco de 1932 al 35, nosotros nos fuimos a esa guerra para estar así, señores. Paraguay tiene 7 millones de habitantes y no puede ser que sigamos siendo un país subdesarrollado. Y voy cerrando hoy el programa. Paraguay es un país compuesto de personas que merecemos algo mejor. El problema es que tenemos unos gobernantes ineptos, corruptos y ladrones. Nuestra culpa, y yo hago ese análisis, y fíjense lo que les voy a decir para ir terminando. Por supuesto que tenemos también la culpa, pero si seguimos nomás culpándonos y golpeándonos el pecho, no nos vamos a ir a ningún lado, señores. Tenemos que crear un nuevo orden social, y ese nuevo orden social es un nuevo orden social de responsabilidad de los gobernantes. Tenemos que reducir todos los plazos de mandato que tienen estos personajes. Primero, luego. Y número 2, y va acá mi propuesta, que todos los que quieran ser senadores y diputados, concejales e intendentes y gobernadores no ganen más que el sueldo mínimo. Ahí te quiero ver a los muchachos si van a formar fila para candidatarse. No, eso no es conveniente, te van a decir. Ella veo sueldo mínimo de ganar. Claro, ¿cómo va a ganar 2.900.000 el que se creía un rey? Porque esa es la verdad también, señores. Así que este es el motivo por el cual tenemos que ir y pronto a una rebelión fiscal. Muchas gracias por la atención. Nos vemos.